La mesera pobre abraza a las trillizas para protegerlas. El millonario viudo entra y se queda paralizado. Da un paso y el corazón le falla. A partir de ese momento, nada volverá a ser igual. El reloj marcaba las 11:47 de la noche, cuando el llanto atravesó el silencio del salón, casi vacío. No era un llanto cualquiera, era un coro desesperado. 3 voces diminutas que se entrelazaban en un lamento que partía el alma. Natalia Esparza dejó de limpiar la última mesa y volteó hacia la copa. Donde el carrito de bebé estaba estacionado junto a la puerta, ya llevaba 3 meses trabajando en el restaurante La Estrella de Plata. Y en ese tiempo había aprendido a volverse invisible. Era el tipo de lugar donde los meseros no existían más allá de su función. Trae el vino, retira el plato, sonríe y desaparece. El uniforme rojo se le pegaba al cuerpo después de 10 horas de turno, y las manos le ardían de tanto tallar mesas con el trapo húmedo que olía a cloro y limón. Pero ese llanto la jalaba como un imán. Se acercó despacio, echando un vistazo nervioso hacia la oficina donde la gerente Paola Villaseñor revisaba las cuentas de la noche. La puerta estaba entreabierta y podía ver el resplandor a su lado de la computadora iluminando el rostro de Paola, que tecleaba con esa precisión meticulosa que la caracterizaba. Natalia llegó hasta el carrito. Las 3 bebés estaban envueltas en mantitas idénticas, blancas con ribetes color menta, y sus caritas estaban rojas e hinchadas de tanto llorar. No podían tener más de 6 meses. Una de ellas, la del centro, tenía el puñito cerrado con tanta fuerza que los nudillos se le veían blancos. «Shh, shh», susurró Natalia, agachándose a la altura del carrito. «¿Qué les pasa, mis niñas? ¿Qué les pasa?». Miró hacia la sala privada al fondo del salón. La puerta estaba cerrada, pero podía ver la luz filtrarse por debajo. El cliente VIP, el señor Carrillo, según había escuchado, llevaba ahí más de 2 horas, seguramente en una llamada importante, de esas que no se pueden interrumpir ni con el fin del mundo. Las bebés seguían llorando, cada vez más fuerte. Natalia no lo pensó 2 veces. Con movimientos suaves pero firmes, levantó a la primera, la que estaba más cerca, y la acunó contra su pecho. El llanto se suavizó un poquito, apenas un suspiro de alivio. Luego tomó a la segunda, acomodándola en el otro brazo, y finalmente, con un equilibrio casi imposible, logró sostener a la tercera apoyada en su hombro. Ya, mis chiquitas», murmuró, meciéndose despacio de un lado a otro. «Ya pasó, ya estoy aquí». Y entonces, sin saber de dónde venía, empezó a cantar. Era una canción que su abuela le había enseñado cuando era niña, que su mamá Guadalupe le cantaba en las noches cuando tenían que dormir con frío porque no había para el gas. Una melodía sencilla, casi una nana, con palabras que hablaban de la luna, de las estrellas, de un angelito guardián que cuidaba a los niños mientras dormían. «Duérmete, mi niña, duérmete, mi sol, duérmete, pedazo de mi corazón». Las bebés empezaron a calmarse. Sus sollozos se convirtieron en hípidos entrecortados. Luego, en respiraciones profundas, la del medio bostezó, mostrando encías rosadas y una lengüita diminuta. Natalia siguió cantando, bajito, sintiendo cómo los cuerpecitos se relajaban contra ella. No escuchó cuando la puerta de la sala privada se abrió. Esteban Carrillo salió con el celular todavía en la mano, la corbata floja y el saco colgando de un brazo. Tenía 34 años, pero aparentaba 40. Ojeras profundas, líneas de cansancio marcadas alrededor de la boca. El cabello negro con algunas canas prematuras en las sienes. Había sido una llamada brutal con los inversionistas de Singapur. 3 horas discutiendo cláusulas del contrato mientras trataba de ignorar el llanto de sus hijas, se detuvo en seco. Ahí, en medio del salón vacío, una mesera pequeña, casi frágil, sostenía a Sara, Noah y Eva como si hubiera nacido para eso.
Las tres bebés estaban tranquilas, relajadas, y la muchacha cantaba con una voz suave que le hizo algo extraño en el pecho. Conocía esa canción. El aire se le atoró en la garganta. Elena la cantaba, su esposa, su difunta esposa. Solía tararearla cuando estaba embarazada, con las manos sobre la panza hinchada, los ojos cerrados y esa sonrisa que ya nunca volvería a ver. Me la enseñó una amiga, le había dicho Elena una vez. Dice que es mágica, que calma hasta al bebé más inquieto. ¿Cómo era posible que esta mesera, esta completa desconocida, conociera la misma canción? Natalia sintió una presencia y abrió los ojos. Se encontró con la mirada de un hombre alto, de traje oscuro, que la observaba con una expresión que no supo descifrar. Había sorpresa ahí, sí, pero también algo más profundo, algo que parecía dolor. «Ay, disculpe, señor», dijo rápidamente, sintiendo cómo el calor le subía al rostro. «Estaban llorando mucho y yo solo quise». «Está bien», la interrumpió él con voz ronca. Está bien». Se acercó despacio, como si tuviera miedo de romper el momento. Miró a sus hijas, las tres dormidas o casi, con las manitas relajadas y los labios entreabiertos. Hacía semanas que no las veía así de tranquilas, desde que Elena murió en el parto. Las niñas casi no dormían, lloraban durante horas, y ni las nanas más caras ni los pediatras más prestigiosos habían logrado calmarlas de verdad. Pero esta muchacha... «¿Cómo te llamas?», preguntó Esteban. «Natalia Esparza». En la muñeca derecha de Natalia brillaba una pulsera de cuentas azules. Esteban la vio y algo en su mente hizo clic, pero antes de que pudiera procesar el pensamiento, una voz dulce pero firme cortó el momento. «Natalia». Ambos voltearon. Paola Villaseñor estaba parada junto a la copa, con su traje sastre impecable y el llavero tintineando en su mano. Sonreía, pero era la clase de sonrisa que no llegaba a los ojos. «¿Puedo hablar contigo un momento?», dijo Paola, aunque no era realmente una pregunta. Natalia sintió cómo se le hacía un nudo en el estómago. Con cuidado, con toda la delicadeza del mundo, empezó a devolver a las bebés al carrito. Sara hizo un ruidito de protesta, pero no despertó. Noah se chupó el pulgar. Eva siguió durmiendo profundamente. «Enseguida regreso», le dijo Natalia a Esteban en voz baja. Siguió a Paola hasta la copa. La gerente cerró la puerta tras ellas y se recargó contra la pared, estudiando a Natalia con esa mirada calculadora que la ponía nerviosa. «Mira, Natalia», empezó Paola, con ese tono suave que usaba cuando estaba a punto de decir algo desagradable. «Sé que tuviste buenas intenciones, pero no es tu función cargar a los hijos de los clientes VIP, pero estaban llorando y... Lo sé, y entiendo que quisiste ayudar». Paola puso una mano en el hombro de Natalia, apretando apenas lo suficiente para que se sintiera incómodo. «Pero el señor Carrillo es un cliente muy importante. No queremos que piense que nos estamos sobrepasando, ¿me entiendes?». Natalia asintió, aunque no entendía nada. «Sobrepasando por calmar a tres bebés que lloraban desconsoladamente. La próxima vez», continuó Paola, «déjalas en el carrito y avísame. Yo me encargo. Tú solo. Haz tu trabajo. Limpia las mesas. Recoge los platos. Y ya. ¿Está claro?». «Sí, señora». «Perfecto». Paola sonrió de nuevo y le dio unas palmaditas en el hombro. «Sabía que lo entenderías. Ahora vuelve al salón. Ya casi terminamos el turno». Cuando Natalia regresó, Esteban ya se había ido. El carrito estaba vacío y sobre la mesa donde había estado trabajando había un billete de 500 pesos, propina generosa, mucho más de lo normal. Pero Natalia no podía dejar de pensar en la mirada de ese hombre cuando la escuchó cantar, en el reconocimiento que vio en sus ojos, en la pulsera de cuentas azules que su mamá le había dejado y que, según decía, venía de un lugar importante. Afuera, el cielo nocturno estaba despejado y las estrellas brillaban con fuerza. Natalia guardó el billete en su mochila,
Se cambió el uniforme por unos jeans y una sudadera y salió a la calle, pensando que quizás, solo quizás, esa noche había sido el principio de algo que todavía no alcanzaba a comprender. El departamento de Natalia estaba en un tercer piso sin elevador, en una colonia donde el ruido nunca se apagaba del todo. Eran las 2 de la mañana cuando llegó, con las piernas pesadas y la espalda adolorida. La puerta crujió al abrirla. Necesitaba aceite desde hacía meses, y adentro la recibió el olor familiar a canela y medicina. Su mamá, Guadalupe, dormía en el sofá cama de la sala. Natalia se acercó despacio y le acomodó la cobija que se le había resbalado. A sus 52 años, Guadalupe parecía mucho mayor. El cáncer le había robado el cabello, el peso, la energía, pero seguía ahí, aferrada a la vida con esa terquedad que Natalia había heredado. Se quedó un momento mirándola, escuchando su respiración trabajosa. Los medicamentos costaban una fortuna, las consultas más todavía. Por eso trabajaba doble turno cuando podía. Por eso aguantaba las humillaciones de Paola. Por eso nunca se quejaba cuando le tocaban las peores mesas o los clientes más groseros. Natalia se preparó un té de manzanilla y se sentó en el pequeño comedor. La pulsera de cuentas azules brillaba bajo la luz amarillenta del foco. Se la quitó y la observó con detenimiento. Algo que no había hecho en mucho tiempo. Era sencilla, casi infantil. Cuentas de plástico ensartadas en un hilo elástico. Pero su mamá siempre le había dicho que era especial. Cuídala bien, mija. Viene de un lugar importante. Le había dicho Guadalupe una noche, poco después del diagnóstico, cuando empezó a entregarle sus pocas pertenencias valiosas. Algún día vas a entender por qué. Natalia nunca le había preguntado más. Ahora se arrepentía, se levantó y fue hasta el closet donde guardaban las cajas con las cosas de su mamá. La mayoría era ropa vieja, cobijas raídas, papeles sin importancia. Pero había una caja de zapatos que Guadalupe siempre mantenía cerrada, atada con un listón rojo. Son recuerdos, nada más, decía cuando Natalia preguntaba de niña, cosas de antes. Con las manos temblorosas, Natalia desató el listón. Adentro había fotografías descoloridas, cartas viejas, estampitas de santos. Fue sacando todo con cuidado, como si fueran piezas de un rompecabezas que no sabía cómo armar. Una foto llamó su atención. Su mamá, mucho más joven, no podía tener más de 25 años, vestida con un uniforme de cocina, sonriendo frente a un lugar que le resultaba inquietantemente familiar. Le dio vuelta a la fotografía. Con letra pequeña y desprolija, alguien había escrito «Lupe en la estrella de plata». 2017, el corazón le dio un vuelco. Su mamá había trabajado en el restaurante. ¿Por qué nunca se lo había mencionado? Siguió buscando. Encontró una nota fiscal vieja, doblada en 4 partes, con el membrete del restaurante, un recibo por uniformes. Y entonces, al fondo de la caja, envuelto en papel de China, encontró un pequeño cuaderno de espiral. Lo abrió con manos temblorosas. Era una especie de diario, aunque las entradas eran esporádicas, más como notas sueltas que como un registro continuo. La letra era la de su mamá, esa caligrafía redonda e inclinada que conocía también. 15 de marzo 2017. Hoy conocí a Elena. Es tan dulce, tan amable. Me pidió que le enseñara a hacer el mole de la abuela. Dice que quiere sorprender a su esposo. Me cayó tan bien que le enseñé también la canción, la que cantaba mamá. Elena dice que es mágica. Natalia leyó la entrada 3 veces. Elena, ¿quién era Elena? Pasó las hojas rápidamente, buscando más menciones. Las había, muchas. 10 de abril 2017. Elena está embarazada, de trillizas, se ve tan feliz pero también asustada. Le prometí que voy a estar ahí para ayudarla. Le di mi pulsera de la suerte, pero no la quiso. Dijo que era mía, que me la dejara puesta para que nos protegiera a las 2. 22 de mayo 2017, me despidieron.
La gerente dice que no encajo con el nuevo perfil del restaurante. ¿Qué manera más elegante de decir que soy demasiado pobre para su clientela fina? Elena lloró cuando se enteró. Me hizo prometerle que, si algún día ella no estuviera, yo cuidaría a sus bebés. Le dije que sí, aunque no entendí por qué me lo pedía. Está perfectamente sana. La última entrada estaba fechada 2 meses después, 15 de julio 2017. Elena murió en el parto. Las niñas sobrevivieron. Me enteré por el periódico. No pude ir al funeral. La familia Carrillo no me conoce y yo ya no trabajo ahí, pero guardo mi promesa en el corazón. Si algún día esas bebés me necesitan, yo voy a estar. Natalia cerró el cuaderno, incapaz de procesar lo que acababa de leer. Carrillo, las trillizas, Elena, todo encajaba de una manera imposible, casi mágica. Su mamá había conocido a la esposa de Esteban Carrillo, habían sido amigas, y Guadalupe le había enseñado esa canción. La misma canción que Natalia había cantado esa noche sin saber por qué. Guiada solo por el instinto, se levantó y caminó hasta la ventana. Afuera, la ciudad seguía despierta. Coches que pasaban, un perro que ladraba a lo lejos, el zumbido constante del alumbrado público. Se llevó la mano al pecho y sintió los latidos acelerados de su corazón. ¿Casualidad? ¿Destino? ¿Cómo había terminado trabajando exactamente en el mismo lugar donde su mamá había trabajado 8 años atrás? Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, en una residencia de 3 pisos con jardín y alberca, Esteban Carrillo no podía dormir. Estaba sentado en la sala de las niñas, viendo el monitor donde se veían las 3 cunas. Sara, Noah y Eva dormían, realmente dormían. Por primera vez en semanas, la nana nocturna. La señora Domínguez lo había llamado asombrada. No sé qué pasó esta noche, señor Carrillo, pero llegaron tan tranquilas que ni siquiera pidieron su biberón. Se durmieron solitas. Esteban sabía qué había pasado, o más bien quién. Esa mesera, Natalia. La canción que había cantado era la de Elena. Imposible de confundir. Elena la tarareaba todo el tiempo durante el embarazo, especialmente en las noches cuando las bebés pateaban tanto que no la dejaban dormir. Es una canción de cuna que me enseñó una amiga de la cocina del restaurante, le había dicho. Se llama Lupe, es un amor de persona. Lupe, el nombre le resonó en la cabeza como un eco distante. Elena había mencionado a esa mujer varias veces, la cocinera que le había enseñado a hacer mole, que le había dado consejos sobre el embarazo, que había sido despedida de manera injusta por la gerente. Elena había llorado ese día, enfurecida por la injusticia. Había querido interceder, pero Lupe le había pedido que no lo hiciera. No quiero problemas, señora Elena. Ya conseguiré otra cosa. Esteban tomó su celular y abrió la fotografía que tenía como fondo de pantalla. Elena, embarazada de 7 meses, sonriendo en el jardín con una mano sobre la panza y la otra sosteniendo. Se acercó la pantalla a los ojos. En la muñeca de Elena brillaba una pulsera de cuentas azules, idéntica a la que llevaba Natalia. El aire se le escapó de los pulmones. No podía ser coincidencia, no 2 veces, no la canción y la pulsera. Pero, ¿qué significaba? ¿Quién era realmente esa muchacha? ¿Y por qué sentía como si Elena lo estuviera empujando desde algún lugar invisible hacia ella? Se pasó las manos por el rostro, exhausto. Desde la muerte de Elena, había funcionado en automático. Trabajo, bebés, trabajo, bebés. No había espacio para nada más. No había espacio para el dolor, porque si se permitía sentirlo completo, sabía que se derrumbaría. Pero esa noche, al ver a Natalia sosteniendo a sus hijas con esa ternura natural, algo dentro de él se había fracturado. Como si una pared que había construido ladrillo a ladrillo empezara a agrietarse. No sabía si quería que esa pared cayera, no sabía si estaba listo. Las bebés seguían durmiendo en el monitor. Sara se chupaba el pulgar. Noah tenía la manita cerrada en un puñito. Eva roncaba suavecito.
ese ronquido diminuto que a Elena le parecía lo más tierno del mundo. Esteban se levantó y caminó hasta el cuarto de las niñas. Se quedó parado junto a las cunas, mirándolas en la penumbra, con la lucecita del monitor proyectando sombras azuladas en las paredes. «Tu mamá tenía razón», susurró. «La canción sí es mágica». Afuera, la madrugada empezaba a clarear, y aunque ninguno de los dos lo sabía todavía, Natalia y Esteban estaban despiertos en ese mismo momento, separados por kilómetros, pero unidos por un hilo invisible que el pasado había tejido y que el presente estaba a punto de revelar. Los siguientes 3 días en el restaurante fueron extraños. Esteban Carrillo regresó cada noche con las trillizas, siempre pidiendo la sala privada, siempre quedándose hasta el cierre. Y cada noche, como un ritual inevitable, las bebés lloraban hasta que Natalia aparecía. Paola observaba todo con ojos de halcón, pero no podía hacer mucho. El señor Carrillo era cliente VIP, de esos que gastaban en una noche lo que el restaurante facturaba en una semana. Y si él no se quejaba de que la mesera cargara a sus hijas, técnicamente no había problema. Técnicamente. Pero Natalia sentía la tensión creciendo como una tormenta a punto de estallar. Era viernes por la noche, pasadas las 11, cuando Esteban finalmente habló más allá de los gracias y está bien de costumbre. Natalia acababa de acomodar a Eva en el carrito. Las 3 niñas ya dormidas después de 20 minutos de canciones y arrullos, cuando la voz de él la detuvo. «Esa canción», dijo Esteban, sin mirarla directamente, los ojos fijos en sus hijas. «¿Dónde la aprendiste, Natalia?». Sintió cómo se le secaba la garganta. Se limpió las manos en el delantal, nerviosa. «Me la enseñó mi mamá», respondió con cuidado. «Dice que se la cantaba mi abuela. Y su abuela a ella es de familia, supongo. Tu mamá todavía la canta». «Ya no puede. Está enferma». Esteban asintió despacio, como si estuviera procesando información que no terminaba de encajar. «Mi esposa cantaba esa misma canción», dijo finalmente, y su voz sonó más frágil de lo que Natalia lo había escuchado antes. Cuando estaba embarazada, decía que una amiga se la había enseñado. El corazón de Natalia se aceleró. Eligió sus palabras con mucho cuidado. Su esposa trabajaba aquí. No, ella. Esteban se detuvo, como si la pregunta lo hubiera tomado desprevenido. No, pero venía seguido. Le gustaba platicar con la gente de la cocina. Decía que ahí se contaban las mejores historias. Natalia asintió, tratando de mantener la compostura. No podía decirle lo que sabía, no todavía, no sin entender primero qué significaba todo esto. «¿Cómo se llamaba su mamá?», preguntó Esteban de repente. «Guadalupe, pero todos le dicen Lupe». Algo brilló en los ojos de Esteban. Reconocimiento, dolor, nostalgia, todo mezclado en una expresión que Natalia no supo interpretar del todo. «Lupe», repitió él casi en un susurro. «Elena hablaba de una Lupe. Dijo que era...». Se interrumpió sacudiendo la cabeza. «No importa, seguramente es coincidencia». Pero Natalia podía ver en su rostro que no lo creía, y ella tampoco. «Señor Carrillo», dijo Natalia, dando un paso hacia adelante. «Mi mamá trabajó aquí hace años, en la cocina. No sé si...». La puerta de la sala se abrió de golpe. Paola entró con su sonrisa de plástico y el llavero tintineando. «Señor Carrillo, disculpe la interrupción», dijo con esa voz melosa que usaba con los clientes importantes. «Solo quería confirmar su reservación para mañana. Misma sala, mismo horario». «Sí, está bien», respondió Esteban, pero su tono era distante, molesto por la intromisión. «Perfecto». Paola se volvió hacia Natalia. «¿Ya terminaste de limpiar las mesas del salón principal?» «Casi». «Pues apúrate, nos vamos en 20 minutos». Paula salió, pero dejó la puerta abierta, un mensaje claro, nada de conversaciones privadas. Natalia le dio una última mirada a Esteban. Había tanto que quería decirle, tanto que necesitaba preguntar, pero no era el momento.
No con Paola al acecho. Con permiso, murmuró, y salió de la sala al día siguiente. Natalia no trabajaba, se despertó temprano de todas formas. El cuerpo ya no sabía dormir hasta tarde, y dedicó la mañana a cuidar a su mamá. Le preparó el desayuno, le dio sus medicinas, la ayudó a bañarse. Guadalupe estaba débil, pero de buen humor. «¿Por qué esa cara, mija?», preguntó mientras Natalia le peinaba el poco cabello que le quedaba. «Pareces de velorio. No es nada más, solo cansancio». «Ajá, y yo soy la reina de Inglaterra». Natalia sonrió a pesar de sí misma. Por muy enferma que estuviera, su mamá seguía siendo la misma, directa, perspicaz, incapaz de tragarse una mentira. «Ma», dijo Natalia, eligiendo las palabras con cuidado, «¿por qué nunca me dijiste que trabajaste en la Estrella de Plata?». Guadalupe se quedó muy quieta. Sus manos, que habían estado alisando la cobija, se detuvieron. «¿Cómo te enteraste?». «Encontré tus cosas, las fotos, el cuaderno». Hubo un silencio largo. Afuera se escuchaba a los vecinos peleando como siempre. El sonido de una moto pasando. La vida normal continuando mientras ellas estaban atrapadas en ese momento suspendido. «No quería que supieras», dijo Guadalupe finalmente. «No quería que cargaras con eso». «¿Con qué, ma?». «Con la promesa que le hice a Elena». Natalia se sentó en el borde de la cama, tomando las manos de su madre entre las suyas. «Cuéntame, por favor». Y Guadalupe lo hizo. Le contó sobre Elena Carrillo, la esposa del empresario exitoso que venía al restaurante y que, contra todo pronóstico, se había hecho su amiga. Le contó sobre las tardes en la cocina, enseñándole recetas. Compartiendo historias, le contó sobre el día que Elena le confesó su miedo, el miedo de no sobrevivir al parto triple, el miedo de dejar a sus bebés solas, el miedo de que Esteban se ahogara en el dolor. «Me hizo prometer que si algo le pasaba, yo cuidaría de las niñas», dijo Guadalupe con los ojos brillantes. «Le dije que no fuera exagerada, que todo iba a salir bien, pero ella insistió y yo prometí. ¿Por qué no me lo dijiste cuando conseguí trabajo ahí? Porque pensé que era coincidencia. Hay muchos restaurantes en la ciudad, mija. ¿Qué probabilidades había de que terminaras justo en ese cuando me contaste?» Casi me caigo de espaldas, pero luego pensé, quizás así tenía que ser. Quizás era la manera del universo de ayudarme a cumplir mi promesa. Natalia apretó las manos de su madre. «Las bebés están ahí, ma, las trillizas. Van casi todas las noches y yo les canto tu canción, la que le enseñaste a Elena». Y se calman. Guadalupe cerró los ojos. Una lágrima le rodó por la mejilla. «Entonces sí era el destino», susurró. «Tú vas a cumplir la promesa que yo no pude». Natalia no supo qué decir. Se quedaron así, tomadas de la mano, mientras el sol de la tarde entraba por la ventana y pintaba todo de dorado. Esa noche Natalia no tenía turno, pero fue al restaurante de todas formas. Se quedó afuera, escondida en la parada del autobús de enfrente, observando, a las 10:30, el auto de Esteban. Llegó, lo vio bajar, sacar el carrito con las bebés, entrar al restaurante. Tenía que entender más, tenía que encontrar más piezas del rompecabezas. Esperó 1 hora y luego se escabulló por la entrada trasera, la que usaban los proveedores. El pasillo de servicio estaba vacío. Se deslizó hasta los archivos viejos, esos que guardaban en el sótano y que nadie revisaba nunca. Encontró cajas y cajas de documentos, contratos viejos, facturas antiguas, libros de reservaciones de años atrás. Buscó el de 2017 y lo abrió con manos temblorosas. Ahí estaba: Carrillo, mesa 12, 7:30 p.m., repetido semana tras semana, y junto a una de las entradas, pegado con cinta amarillenta, un papelito doblado. Lo despegó con cuidado y lo desdobló. «Gracias por escuchar mi canción, por hacerme sentir que no estoy sola en esto. Eres un ángel, Lupe». La letra era elegante, inclinada, de alguien que había ido a buenas escuelas, de alguien que había tenido todo excepto tiempo. Natalia
Se guardó la nota en el bolsillo. Estaba a punto de cerrar el libro cuando escuchó pasos en las escaleras. Se quedó congelada. Los pasos se acercaban rápido, sin pensarlo. Apagó la luz del sótano y se escondió detrás de una torre de cajas. Su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que quien fuera lo escucharía. La puerta se abrió. La luz se encendió. «Hola», era la voz de Paola. «¿Hay alguien aquí?» Natalia contuvo la respiración. Escuchó los pasos de Paola caminando entre las cajas, buscando. Se acercaba cada vez más cerca y entonces, desde arriba, llegó la voz de otro empleado. «Paola, el señor Carrillo pregunta por ti». Los pasos se detuvieron. Paola maldijo entre dientes y se fue. Dejando la luz encendida, Natalia esperó 5 minutos completos antes de moverse. Cuando finalmente salió del sótano, tenía las piernas temblorosas y la nota de Elena apretada en el puño. Ya no había vuelta atrás. La verdad estaba comenzando a revelarse, y algo le decía que Paola Villaseñor sabía mucho más de lo que aparentaba. El lunes por la mañana, Natalia llegó a su turno con 15 minutos de anticipación. Como siempre, se cambió en el vestidor, se recogió el cabello en una coleta apretada y revisó que su uniforme estuviera impecable. La nota de Elena seguía guardada en su mochila, doblada dentro del cuaderno de su mamá. Cada vez que la leía, sentía una mezcla de calidez y responsabilidad que le pesaba en el pecho. El salón principal estaba casi vacío. Solo 3 mesas ocupadas durante el turno de comida. Natalia se puso a limpiar las mesas de su sección, cuando Paola apareció con una carpeta en las manos y esa sonrisa que ya no engañaba a nadie. «Buenos días, Natalia», dijo con tono alegre, demasiado alegre. «Tenemos un pequeño problema». Natalia dejó el trapo sobre la mesa y se enderezó. «¿Qué pasó? Ven conmigo a la oficina, por favor». El estómago se le hizo nudo. Siguió a Paola por el pasillo hasta la pequeña oficina administrativa que olía a café viejo y productos de limpieza. Paola cerró la puerta y puso la carpeta sobre el escritorio. «Mira, no quiero hacer esto más difícil de lo necesario», empezó Paola, hojeando papeles. «Pero tenemos varias comandas de la semana pasada que no cuadran». «¿Cómo que no cuadran?» «Errores, platos que se cobraron mal, bebidas que no se registraron, propinas que no coinciden con los recibos». Paola sacó 3 comandas y las puso frente a Natalia. «Todas de tus mesas». Natalia la revisó, confundida. Reconocía su letra en algunas anotaciones, pero había números tachados, cifras cambiadas, correcciones que ella no había hecho. «Yo no. Esto está mal», dijo, señalando una comanda donde claramente habían borrado el total y puesto otro. «Yo anoté 1,200 pesos aquí, no 1,800. Lo recuerdo perfecto porque el cliente pagó en efectivo y me dio propina exacta. ¿Tienes forma de probarlo?» «Pues no, pero mire la letra, está borroneada. Alguien lo cambió». Paola suspiró como si estuviera lidiando con una niña terca. «Natalia, sé que el trabajo es pesado y a veces uno comete errores. No pasa nada. Todos nos equivocamos. Pero yo no me equivoqué. Alguien alteró estas comandas». «¿Quién haría eso?», preguntó Paola, levantando las cejas con fingida sorpresa. «¿Y para qué?». Natalia abrió la boca para responder, pero se detuvo. No podía acusar a Paola directamente, no sin pruebas. Y aunque las tuviera, ¿quién le creería? Paola llevaba 7 años en el restaurante. Era la gerente de confianza. Natalia apenas llevaba 3 meses. «Mira», continuó Paola, suavizando el tono, «voy a hacer una excepción esta vez. Los errores salen de tu nómina, pero te los voy a descontar en 3 quincenas para que no te pese tanto. ¿Te parece justo?» «No es justo porque yo no cometí esos errores», dijo Natalia, pero su voz ya sonaba derrotada. «Bueno, pues si quieres, podemos escalarlo a recursos humanos y que ellos decidan».
Claro que eso implica una investigación más formal, revisión de todas tus comandas, entrevistas con clientes. Paola dejó la amenaza flotando en el aire. ¿O preferimos resolverlo aquí, entre nosotras, como gente adulta? Natalia apretó los puños. Sabía perfectamente lo que estaba pasando. Era una trampa, una forma de ponerla contra la pared, de recordarle quién tenía el poder. «Está bien», murmuró finalmente. «Descuéntemelo. Sabía que lo entenderías». Paola le dio unas palmaditas en el hombro. «Ahora vuelve al salón. Y Natalia, por favor, pon más atención a los detalles. Sí». Natalia salió de la oficina con las manos temblorosas. Los descuentos significaban menos dinero para las medicinas de su mamá, para el alquiler, para todo. Pero peor que eso era saber que esto apenas comenzaba. Los siguientes días fueron un infierno silencioso. Paola empezó a cambiar los horarios de Natalia sin previo aviso. Turnos de madrugada que terminaban a las 3 de la mañana. Luego turno de apertura a las 7. El cuerpo no le daba tiempo de recuperarse. Llegaba exhausta. Se equivocaba en cosas pequeñas. Y Paola estaba ahí para señalarlo todo. «El salero de la mesa 5 está vacío, Natalia. Los cubiertos de la mesa 12 tienen manchas. ¿Por qué tardaste tanto en llevar el agua?» Cada observación se sentía como una aguja clavándose. Los otros meseros empezaron a tratarla diferente. Con lástima a algunos, con desconfianza a otros. Empezaron a circular rumores que Natalia estaba coqueteando con el señor Carrillo, que se quería aprovechar de él, que buscaba dinero fácil. Jonas, el mesero veterano de casi 60 años, fue el único que se acercó. «No les hagas caso», le dijo un día mientras doblaban servilletas en la copa. «Sé lo que está haciendo Paola. La he visto hacer esto antes». «¿Con quién?» «Con cualquiera que amenace su posición». Jonas bajó la voz. «Hace unos años había una supervisora muy buena. Carla se llamaba. Los clientes la adoraban. El dueño estaba pensando en promoverla. De repente empezaron a faltar cosas del almacén, botellas de vino caro, manteles bordados. Todo apuntaba a Carla. La corrieron en 2 semanas. ¿Y no era ella? Claro que no. Pero para cuando se demostró, ella ya se había ido y Paola ya tenía el puesto de gerente asegurado». Natalia sintió un escalofrío. «¿Por qué me está haciendo esto?» Jonas la miró con esos ojos cansados que habían visto demasiado. «Porque te vio con las bebés del señor Carrillo. Porque él te habló. Porque en esta industria una mesera no debe ser más que invisible. Y tú, mijita, te estás volviendo muy visible». Antes de que Natalia pudiera responder, Paola apareció en la puerta de la copa. «Jonas, te necesitan en el almacén, Natalia. Vuelve al salón, la mesa 8 está esperando». Jonas le dio una última mirada de advertencia antes de irse. Natalia regresó al salón con el corazón pesado. El jueves por la noche, Esteban llegó como de costumbre. Las bebés venían más inquietas que nunca. Sara lloraba con un chillido agudo que partía el alma. Noah no paraba de retorcerse y Eva tenía la carita roja de tanto llorar. Natalia estaba atendiendo la mesa 6 cuando escuchó el llanto. Miró hacia la sala privada. La puerta estaba entreabierta y podía ver a Esteban caminando de un lado a otro con Sara en brazos. Completamente perdido, se mordió el labio. Paola le había dejado muy claro que no se acercara innecesariamente a las bebés. Pero ese llanto tomó una decisión. Terminó de servir el vino en la mesa 6 y caminó hacia la sala privada. Tocó suavemente. «Señor Carrillo, necesita ayuda». Esteban volteó y por primera vez Natalia lo vio completamente desarmado. Tenía ojeras profundas, el cabello despeinado, la corbata torcida. Parecía a punto de desmoronarse. «No sé qué hacer», admitió con voz rota. «La pediatra dice que están sanas, pero no paran de llorar, no duermen. Yo tampoco duermo. Yo...» Se le quebró la voz, sin pensarlo. Natalia entró y tomó a Sara de sus brazos.
luego a Noa, luego a Eva, las tres apiñadas contra su pecho, y empezó a cantarles la canción de Lupe, la canción de Elena. Los llantos se fueron apagando poco a poco, como velas que se extinguen. Esteban se dejó caer en una silla, observándola con una mezcla de asombro y algo que parecía dolor. «¿Cómo lo haces?», preguntó. «No lo sé», respondió Natalia honestamente. «Solo siento que es lo correcto». Mi esposa habría dicho lo mismo. Hubo un silencio cargado. Las bebés respiraban profundo, relajadas, afuera. El restaurante seguía su ritmo normal, pero dentro de esa sala el tiempo se había detenido. «Natalia», dijo Esteban después de un rato, «sé que tu mamá conoció a Elena. Jonas me lo contó. También sé que Paola te está haciendo la vida imposible por ayudarme». Natalia lo miró, sorprendida. «Jonas habla demasiado», murmuró. «Jonas es la única persona decente en este lugar». Esteban se inclinó hacia adelante. «Déjame ayudarte. Puedo hablar con el dueño, puedo...» «No», lo interrumpió Natalia. «Si hace eso, va a ser peor. Paola se va a asegurar de que me corran y que nadie más me contrate. Ya sé cómo funcionan estas cosas. Entonces dime qué hacer. No puedo quedarme viendo cómo te lastiman». La intensidad en su voz hizo que algo se moviera en el pecho de Natalia. No era lástima, era algo más complicado. «Solo, siga viniendo», dijo finalmente. «Mientras pueda cuidar a sus bebés, todo vale la pena». Antes de que Esteban pudiera responder, escucharon pasos acercándose. Natalia puso rápidamente a las bebés en el carrito y salió justo cuando Paola aparecía en el pasillo. Sus miradas se cruzaron, y en los ojos de Paola, Natalia vio algo que la heló hasta los huesos, determinación fría de eliminarla, costara lo que costara. El viernes llegó con una tensión que se podía cortar con cuchillo. Natalia había dormido apenas 3 horas, turno hasta las 2 de la mañana. Despertarse a las 5 para darle las medicinas a su mamá, llegar al restaurante a las 7 para el turno de desayunos. El cuerpo le pedía a gritos descanso, pero no había tiempo para eso. Paola la esperaba en la entrada del personal con una sonrisa que no llegaba a los ojos. «Buenos días. Natalia, necesito que hoy te encargues también de la limpieza de la copa y el almacén». Marcela llamó enferma. «Además de mi turno completo». «Sí, ¿algún problema?». Natalia tragó saliva. Sabía que decir que sí era darle munición, pero decir que no era peor. «No, ninguno». «Perfecto. Y el señor Carrillo confirmó para esta noche». «Asegúrate de que la sala privada esté impecable». Natalia asintió y se fue a cambiar. En el vestidor se miró al espejo. Ojeras marcadas, piel opaca, el uniforme que le quedaba cada vez más holgado porque no tenía tiempo ni de comer bien. Se echó agua en la cara y salió a enfrentar el día. El turno fue agotador. Mesa tras mesa, orden tras orden, clientes exigentes que querían todo para ayer. A las 3 de la tarde, cuando por fin tuvo un respiro, Natalia se metió a la copa a limpiar. Estaba trapeando el piso cuando escuchó voces afuera. «¿Estás segura de esto?». Era la voz de Marco, uno de los meseros jóvenes. «Completamente». Paola sonaba fría, calculadora. Esa muchacha se está pasando de lista. Cree que porque el señor Carrillo le sonríe, ya puede hacer lo que quiera, pero no ha hecho nada malo. Nada malo. Ha estado revisando archivos viejos, metiéndose donde no la llaman. Anoche la vi saliendo del sótano. ¿Qué crees que buscaba?». Natalia se quedó congelada. El trapeador, suspendido en el aire. «No sé», respondió Marco incómodo. «Yo sí lo sé. Está buscando algo que le dé ventaja, algo que pueda usar para trepar. He visto este tipo de gente antes, oportunistas que se aprovechan de la lástima ajena, pero no en mi restaurante».
Aquí las cosas se hacen bien o no se hacen. ¿Qué vas a hacer? Lo que sea necesario. Los pasos se alejaron. Natalia soltó el trapeador, las manos le temblaban. Tenía que salir de ahí, tenía que... La puerta de la copa se abrió de golpe. Paola entró con una expresión neutra, casi aburrida. «Ah, aquí estás. Perfecto, necesito que me ayudes con un inventario en el cuarto de limpieza. Ahora voy, solo dejo que se seque el... Es urgente, Natalia. Ahora, algo en el tono de Paola hizo que se le erizara la piel, pero no tenía opción. Dejó el trapeador y siguió a la gerente por el pasillo hasta el cuarto de limpieza. Un espacio pequeño y sin ventanas donde guardaban productos. Escobas, cubetas... Necesito que cuentes las botellas de cloro, dijo Paola señalando el estante del fondo. El inventario dice 15, pero creo que hay más. Natalia entró al cuarto. Estaba oscuro. Solo había una lamparita polvosa en el techo. Se agachó para revisar las botellas cuando escuchó el ruido inconfundible de una puerta cerrándose. Se dio vuelta de golpe. La puerta estaba cerrada. «Señora Paola». Corrió hasta la puerta y jaló la manija, cerrada con llave desde afuera. «Señora Paola». La puerta se trabó. Silencio. «Paola, ábrame, por favor». Nada. Solo el zumbido del foco y el sonido de su propia respiración acelerada. Golpeó la puerta con los puños. Gritó hasta que se le raspó la garganta. Nadie vino. El cuarto era pequeño, claustrofóbico, sin ventanas. El olor a químicos le mareaba. Se dejó caer al piso, tratando de controlar el pánico. ¿Cuánto tiempo llevaba ahí? ¿Media hora? ¿Una hora? No tenía forma de saberlo. Su celular estaba en su locker. No había señal de reloj. No había nada más que productos de limpieza y oscuridad. Y entonces escuchó algo que le heló la sangre. El llanto de las bebés. Sara, Noah y Eva lloraban del otro lado de la pared. Estaban cerca, probablemente en la copa o en el pasillo, y ella no podía llegar a ellas. ¡Ayuda!, gritó con renovada desesperación. «Las bebés, alguien atienda a las bebés». Pero el llanto seguía, cada vez más fuerte, más desesperado. Esteban había llegado al restaurante a las 9 en punto. Como siempre, las niñas venían especialmente inquietas. La pediatra había dicho que probablemente estaban brotando los dientes, que era normal que lloraran más, pero este llanto era diferente. Era como si sintieran algo malo en el ambiente. Paola lo recibió con su mejor sonrisa. «Señor Carrillo, bienvenido. Su sala está lista. Gracias. ¿Natalia está trabajando esta noche?». La sonrisa de Paola se tensó apenas perceptiblemente. «Natalia está ocupada con otras tareas, pero no se preocupe, yo personalmente me encargaré de que tenga todo lo que necesite». Esteban frunció el ceño, pero asintió. Llevó el carrito hasta la sala privada. Las bebés seguían llorando. Intentó cargarlas, arrullarlas, cantarles incluso, aunque su voz no tenía ni una pizca de la calidez de Natalia. Nada funcionaba. A la media hora, desesperado, salió de la sala. «¿Dónde está Natalia?», le preguntó a Paola, que estaba en la caja registradora. «Ya le dije, señor Carrillo, está ocupada. Las bebés la necesitan. Las bebés necesitan a su padre», replicó Paola con suavidad venenosa. «No es sano que dependan tanto de una mesera». «¿No le parece, Esteban?». La miró fijamente y por primera vez vio más allá de la fachada profesional. Vio el desprecio apenas oculto, la manipulación calculada. «Quiero hablar con ella ahora». «Me temo que no es posible». «No le estoy preguntando». La voz de Esteban bajó a un tono peligroso. «Dígame dónde está Natalia o hablaré directamente con el dueño». Paola palideció, calculó rápidamente sus opciones. «Está en el cuarto de limpieza haciendo inventario. Pero, señor Carrillo, las bebés no pueden estar en áreas de servicio. Es contra las normas de...». Esteban ya no la escuchaba. Tomó el carrito y fue directo hacia los pasillos de servicio. El llanto de las bebés resonaba en las paredes.
Otros meseros lo miraban pasar confundidos, pero nadie se atrevió a detenerlo. Llegó hasta el cuarto de limpieza, la puerta estaba cerrada con llave. «Natalia», llamó. Desde adentro le llegó un golpe desesperado contra la madera. «Señor Carrillo, estoy encerrada, Paola me encerró». La rabia que sintió Esteban fue instantánea y absoluta. Jaló la manija cerrada con llave. Buscó algo para forzarla cuando Jonas apareció corriendo por el pasillo con un manojo de llaves maestras. «Permiso, señor», dijo, y abrió la puerta. Natalia salió tambaleándose, pálida, con lágrimas en las mejillas. Sus ojos fueron directo a las bebés, sin decir palabra. Las tomó del carrito, las tres a la vez, con esa habilidad imposible que solo ella tenía, y empezó a cantarles. El llanto se detuvo casi de inmediato. Las bebés se derritieron contra ella, exhaustas pero finalmente en paz. Esteban observó la escena y algo dentro de él hizo clic. No solo gratitud, no solo respeto, algo más profundo, más aterrador. «¿Cuánto tiempo estuviste encerrada?», preguntó con voz tensa. «No sé, tal vez 1 hora, hora y media». «¿Quién te encerró?». Natalia dudó, miró a Jonas, que asintió con gravedad, dándole permiso silencioso para decir la verdad. «Paola», susurró finalmente. «Me dijo que hiciera inventario y cerró la puerta con llave». La mandíbula de Esteban se apretó tanto que los músculos le saltaron. «Quédate aquí», ordenó, «con las bebés. No salgas de esta sala». «Señor Carrillo, no vale la pena». «Sí vale la pena». Salió de la sala privada hecho una furia. El restaurante entero se quedó en silencio cuando atravesó el salón principal. Paola lo esperaba junto a la caja, con las manos entrelazadas y expresión de falsa preocupación. «Señor Carrillo, lamento mucho el malentendido. Natalia debe haber cerrado la puerta sin querer y... basta». La palabra salió como un latigazo. «Sé exactamente lo que hizo y esto no va a quedar así». Sacó su celular y marcó un número, 3 tonos. «Gerardo, habla Esteban Carrillo. Necesito que vengas al restaurante. Ahora, hay una situación con tu personal que requiere atención inmediata». Paola se puso pálida. Gerardo Salinas era el dueño de la Estrella de Plata. «Señor Carrillo, por favor, ¿podemos resolver esto sin usted?» «Sí». Esteban colgó y la miró con desprecio absoluto. «Espero que haya valido la pena. Lo que sea que esté protegiendo, lo que sea que esté escondiendo, se acabó». Y mientras Paola intentaba procesar la magnitud de lo que acababa de pasar, en la sala privada, Natalia mecía a las bebés y lloraba en silencio. Lágrimas de agotamiento, de miedo liberado y de algo que no quería nombrar todavía, pero que crecía en su pecho cada vez que Esteban Carrillo la miraba como si ella fuera la única persona en el mundo que importaba. Natalia no volvió al restaurante en 3 días. Esteban le había insistido en que tomara tiempo libre mientras se resolvía el asunto con Paola. Como él lo llamaba, le había dado dinero, más del que ella ganaba en 2 semanas, y le había dicho que cuidara a su mamá, que descansara, que no se preocupara por nada, pero Natalia no podía dejar de preocuparse. Pasó esos 3 días entre el hospital y su departamento. Guadalupe había empeorado, una infección que requirió hospitalización de emergencia. Las enfermeras eran amables pero directas. El tratamiento era caro, el tiempo se agotaba y había que tomar decisiones difíciles. Natalia pasaba las noches en una silla incómoda junto a la cama de su mamá, escuchándola respirar con dificultad, viendo cómo el cuerpo que la había cargado toda la vida se volvía más pequeño, más frágil. «Mija», susurró Guadalupe una madrugada, cuando las luces del hospital estaban bajas y el mundo parecía reducido a esa habitación. «Hay algo que necesito que hagas. Dime, ma, lo que sea. En la caja de zapatos, en el forro del fondo, hay otra carta, una que nunca me atreví a entregar.
¿Una carta para quién? Para Esteban. Guadalupe cerró los ojos, como si el nombre le pesara. Elena me la dio 2 días antes del parto. Me hizo prometerle que si algo le pasaba, se la entregaría a él. Pero cuando ella murió, yo no pude. Era demasiado cobarde. Tenía miedo de que me culpara, de que pensara que yo tenía algo que ver con su muerte. Mas nadie pensaría eso. Los ricos piensan muchas cosas de la gente como nosotras, mija. Siempre lo hacen. Guadalupe apretó la mano de Natalia. Pero tú tienes que entregársela. Tú eres más valiente que yo y creo que es hora de que sepa la verdad. ¿Qué verdad? Lee la carta, vas a entender. Natalia regresó al departamento al día siguiente, buscó la caja de zapatos y con dedos temblorosos despegó el forro del fondo. Ahí, protegida por capas de papel de seda amarillento, estaba la carta. El sobre era color crema, elegante, con el nombre Esteban, escrito en la letra inclinada de Elena. Estaba sellado con cera roja. Natalia se sentó en el piso de la sala, el sobre entre las manos, y sintió el peso de 8 años de silencio. No debería abrirla. Estaba dirigida a Esteban, pero necesitaba saber qué decía. Necesitaba entender. Con cuidado, rompió el sello. Adentro había 3 hojas de papel, escritas a mano con tinta azul. Natalia empezó a leer y las lágrimas le llegaron antes de terminar el primer párrafo. Mi querido Esteban, si estás leyendo esto, significa que no sobreviví. Significa que mis peores miedos se hicieron realidad y nuestras bebés están en el mundo sin mí. Lo siento tanto. Mi amor, lo siento con cada fibra de mi ser. Sé que te va a costar perdonarme por escribir esta carta. Sé que vas a pensar que fui pesimista, que no tuve fe, pero necesito que entiendas que esto no viene del miedo, viene del amor, el amor más grande que he sentido en mi vida por ti y por nuestras niñas. Hay cosas que nunca te dije porque no quería preocuparte. Mi corazón ha estado débil desde que era niña. Los doctores me advirtieron que un embarazo triple era peligroso, que había probabilidades de que no lo lograra. Pero cuando supe que venían 3 vidas, 3 almas, 3 oportunidades de crear algo hermoso, no dudé ni un segundo. Valía la pena el riesgo. Conocí a Guadalupe hace 6 meses. En el restaurante estaba llorando en la cocina porque acababa de enterarme del diagnóstico, que mi corazón no aguantaría el parto. Ella me encontró, me abrazó sin hacer preguntas y me cantó una canción que su abuela le había enseñado. Esa canción me calmó de una manera que ninguna medicina pudo hacer. Le conté todo, no sé por qué. Apenas la conocía, pero había algo en ella, una bondad que no se puede fingir. Me enseñó a cocinar, me escuchó hablar de mis miedos, y cuando le pedí que prometiera cuidar de nuestras bebés si yo no estaba, no dudó ni un segundo. Yo las voy a cuidar como si fueran mías, me dijo, y les voy a cantar hasta que se duerman todas las noches. Esteban, sé que esto va a sonar extraño viniendo de mí, pero creo en el destino. Creo que Lupe entró en mi vida por una razón. Creo que cuando yo no esté, ella va a estar ahí de alguna forma. Tal vez no físicamente, pero su amor, su promesa, va a encontrar la manera de llegar a ti y a nuestras niñas. Por favor, no la culpes por no entregar esta carta de inmediato. Le pedí que lo hiciera solo si sentía que era el momento correcto. Y si la estás leyendo ahora, significa que ese momento llegó. Hay una cosa más. Paola Villaseñor, la gerente del restaurante, sabe toda esta historia. Ella escuchó nuestra conversación un día que no nos dimos cuenta de que estaba ahí. Lupe me contó que después de eso, Paola empezó a tratarla diferente, con desprecio, con crueldad. Eventualmente encontró una excusa para despedirla. Le pedí a Lupe que no hiciera nada, que no te buscara, porque no quería que Paola
la lastimara más. Pero ahora que estoy muerta, ya no importa lo que Paola piense o haga. Si estás leyendo esto y Lupe está cerca, por favor ayúdala, ayuda a su familia, no porque te lo pida yo, sino porque ella tiene el corazón más puro que he conocido y merece algo bueno en esta vida tan difícil. Y si por alguna razón Lupe ya no está en este mundo, busca a su familia, busca su legado, porque te prometo, mi amor, que el amor que ella me dio, que le dio a nuestras bebés sin siquiera conocerlas, es el tipo de amor que trasciende la muerte. Te amo, Esteban. Ama a nuestras niñas por los dos, y cuando se duerman por las noches, cántales la canción de Lupe, así sabrán que su mamá siempre está cerca, tuya por siempre. Elena Natalia terminó de leer con la cara empapada en lágrimas. Las manos le temblaban tanto que apenas podía sostener el papel. Todo tenía sentido ahora. La canción, la pulsera, la conexión inexplicable que sentía con esas bebés. No era casualidad, nunca lo había sido. Su mamá había hecho una promesa y Natalia, sin saberlo, la había estado cumpliendo. Se quedó en el piso un largo rato, abrazando la carta contra su pecho. Afuera oscurecía, el departamento estaba en silencio, y en su mente se formó una certeza absoluta. Tenía que entregarle esta carta a Esteban. Esta noche se cambió de ropa, unos jeans limpios, una blusa sencilla, la pulsera de cuentas azules en la muñeca, guardó la carta en su bolso junto con el cuaderno de su mamá y la foto donde aparecían Elena y Guadalupe juntas en la cocina del restaurante. Tomó un autobús hasta el restaurante. Eran las 9 de la noche y el lugar estaba lleno. A través de las ventanas podía ver las mesas ocupadas, los meseros corriendo de un lado a otro, las luces cálidas que hacían que todo pareciera perfecto desde afuera. Respiró hondo y entró. La recepcionista la reconoció. Natalia, pensé que estabas de descanso. Lo estoy, solo vengo a... ¿Está el señor Carrillo? Sí, en su sala de siempre. Natalia caminó por el salón. Algunos meseros la saludaron con la cabeza. Jonas le guiñó un ojo desde su estación y al fondo Paola la vio pasar y su expresión se endureció, pero no dijo nada. Tocó la puerta de la sala privada. «Adelante», dijo la voz de Esteban. Natalia entró. Esteban estaba sentado a la mesa, revisando unos documentos. Las bebés dormían tranquilas en el carrito. Al verla, su expresión cambió completamente. Sorpresa, alivio, algo más que no supo identificar. «Natalia, no esperaba verte. ¿Cómo está tu mamá?» «Estable». Se sentó sin que él se lo pidiera, sacó la carta del bolso con manos temblorosas. «Vine a traerle esto». Le extendió el sobre. Esteban lo tomó, confundido. «¿Qué es?» «Una carta, de Elena. Mi mamá la guardó durante 8 años. Elena le pidió que se la entregara cuando fuera el momento correcto». Natalia tragó saliva. «Creo que ese momento es ahora». Esteban miró el sobre como si fuera algo sagrado y peligroso a la vez. Sus manos temblaban cuando rompió lo que quedaba del sello. Natalia se levantó para irse. Sabía que él necesitaba privacidad, pero la voz de Esteban la detuvo. «Quédate», dijo sin mirarla. «Por favor». Y así, en la penumbra de la sala privada, con 3 bebés durmiendo entre ellos, Esteban Carrillo leyó las últimas palabras de su esposa muerta. Y con cada línea, cada revelación, cada verdad que Elena había guardado, el mundo que conocía se desmoronó y se reconstruyó en algo completamente nuevo. Cuando terminó, tenía lágrimas en los ojos. Miró a Natalia como si la viera por primera vez. «Ella sabía», susurró, «sabía que te iba a encontrar». Y Natalia, con el corazón latiéndole tan fuerte que sentía que se le iba a salir del pecho, asintió. «Creo que sí, creo que por eso estoy aquí». Esteban guardó la carta con manos temblorosas, doblándola con el mismo cuidado con el que se sostiene algo irreemplazable. Miró a Natalia durante un largo momento, como si estuviera tratando de resolver un acertijo que llevaba años sin respuesta. «Necesito hablar con tu mamá»,
dijo finalmente. Está en el hospital, pero está débil. No sé si... Mañana, iré mañana. Se pasó las manos por el rostro. Paola. Elena mencionó a Paola en la carta. Dijo que ella sabía todo. Natalia asintió. Mi mamá me contó que Paola la escuchó hablando con Elena. Después de eso, todo cambió. La empezó a tratar mal, a buscar cualquier excusa para humillarla. Al final la despidió. ¿Y por qué no me buscó? ¿Por qué Guadalupe nunca me dijo nada? Porque tenía miedo, porque la gente como nosotros aprende desde chica que la gente como usted no nos escucha. Y porque Elena le pidió que no lo hiciera, que no lo buscara a menos que usted o las bebés la necesitaran de verdad. La verdad de esas palabras cayó sobre Esteban como piedras. Pensó en todos esos años construyendo paredes, manteniéndose alejado de todo lo que no fuera trabajo y supervivencia. ¿Cuántas veces Guadalupe habría pensado en acercarse? ¿Cuántas veces habría visto las noticias sobre él y habría guardado silencio por miedo al rechazo? Un golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. Paola entró sin esperar respuesta, con su sonrisa profesional perfectamente colocada. Señor Carrillo, disculpe la interrupción, solo quería confirmar si... Se detuvo al ver a Natalia. No sabía que tenía visitas. Natalia no es una visita, dijo Esteban con voz fría. Y usted y yo tenemos que hablar. ¿Ahora? El tono hizo que Paola parpadeara, pero mantuvo la compostura. Por supuesto, ¿prefiere que sea en privado? No, Natalia se queda. Paola miró a Natalia con odio apenas contenido, pero asintió y cerró la puerta tras ella. ¿En qué puedo ayudarlo? Esteban sacó la carta de Elena y la puso sobre la mesa. No la abrió, solo la dejó ahí, visible. ¿Reconoce esto? Paola se acercó, entrecerró los ojos. Su rostro no reveló nada. Pero Natalia notó cómo sus manos se tensaban. No, debería. Es una carta de mi esposa, escrita 2 días antes de su muerte. En ella menciona que usted escuchó una conversación privada entre ella y Guadalupe Esparza. ¿Le suena ese nombre? El silencio que siguió fue denso, cargado, Paola calculaba. Natalia podía verlo. Calculaba cuánto sabían, cuánto podían probar, cuánto podía negar. Trabajaban muchas personas en la cocina hace años. Dijo finalmente con tono neutro. No puedo recordar a todas. La despidió. Interrumpió Natalia, la voz más firme de lo que se sentía. La despidió porque escuchó que mi mamá le había prometido a Elena cuidar de las bebés. Porque le dio miedo que alguien tan insignificante como una cocinera tuviera una conexión con la familia Carrillo. Eso es absurdo, replicó Paola, pero había un filo en su voz. Despedí a Guadalupe por bajo rendimiento. Hay documentación que lo prueba. Documentación que usted fabricó, dijo Esteban. Igual que fabricó los errores en las comandas de Natalia. Igual que la encerró en el cuarto de limpieza. Yo no la encerré. Fue un accidente. La puerta se... ¡Basta! La palabra salió como un trueno. No me insulte con más mentiras. Paola se enderezó. Y por primera vez su máscara de profesionalismo perfecto se resquebrajó. Había rabia ahí, resentimiento acumulado durante años. ¿Sabe qué? Tiene razón, sí la despedí y lo volvería a hacer. Su voz subió de volumen. Porque no iba a permitir que una cocinera cualquiera se aprovechara de la tragedia de su esposa para trepar. Eso es lo que hacen, ¿sabe? La gente como ellas. Buscan a quién aferrarse, a quién sacarle dinero, a quién. Mi mamá nunca le pidió nada. Natalia se puso de pie, temblando de furia. Nunca. Elena fue su amiga, la única persona en este maldito lugar que la trató como ser humano. Y cuando Elena murió, mi mamá guardó su promesa en silencio durante 8 años, sin pedir un solo peso a cambio. Una promesa que nadie le pidió. Elena se la pidió, dijo Esteban con voz letal. Está en la carta, negro sobre blanco. Paola abrió la boca, la cerró, retrocedió un paso. Yo solo protegía los intereses del restaurante.
Protegía su privacidad, protegía su propio poder. Esteban se levantó y en el proceso destruyó vidas. La de Guadalupe, casi la de Natalia. ¿Sabe cuántas noches mis hijas no durmieron porque la única persona que podía calmarlas tenía miedo de acercarse? ¿Cuántas veces lloré solo en mi casa porque nadie sabía que había alguien ahí afuera que entendía mi dolor? Yo no podía saber. Sí podía. Escuchó la conversación completa. Escuchó a Elena hablar de su corazón débil, de sus miedos, de la promesa. Y cuando murió, en lugar de hacer lo correcto, en lugar de buscarme y contarme que había alguien que la había amado, que quería ayudar, eligió el silencio. Eligió proteger su pequeño reino de mentiras. Paola estaba pálida, miró hacia la puerta, como calculando si podía escapar. No voy a disculparme por hacer mi trabajo. Su trabajo no incluía destruir vidas inocentes, dijo Natalia. Mi mamá está muriendo, tiene cáncer. Durante 8 años cargó con una promesa que no pudo cumplir, porque usted se aseguró de que estuviera demasiado asustada para intentarlo. ¿Cuántos años de paz le robó? ¿Cuántas noches durmió pensando que había fallado? Algo en las palabras de Natalia pareció impactar a Paola. Su expresión se suavizó, apenas un segundo, antes de endurecerse de nuevo. Lamento lo de su madre, de verdad, pero eso no cambia el hecho de que la puerta se abrió. Gerardo Salinas, el dueño del restaurante, entró con Jonas detrás de él. Era un hombre de 60 años, cabello plateado, expresión seria. Señor Carrillo, saludó. Me llamó hace 3 días. Dijo que había una situación urgente que requería mi atención. Gracias por venir, Gerardo. He estado investigando. Hablé con el personal, revisé registros, cámaras de seguridad. Miró a Paola. ¿Es cierto que encerraste a una empleada en el cuarto de limpieza durante más de 1 hora? Fue un accidente. Las cámaras muestran que cerraste la puerta con llave. Intencionalmente, Gerardo sacó un folder. También encontré las comandas alteradas. 3 meseros confirmaron que vieron a Paola modificarlas, y Jonas me contó sobre Guadalupe Esparza. Jonas dio un paso adelante, con las manos en los bolsillos y expresión grave. Yo estaba aquí cuando despidieron a Lupe. Sabía que era injusto. Vi cómo Paola fabricó las acusaciones, pero era cobarde. Tenía miedo de perder mi trabajo si decía algo. Miró a Natalia. Lo siento, mi hija. Debí haber hablado antes. Natalia negó con la cabeza, incapaz de hablar. Gerardo se volvió hacia Paola. Está despedida. Efectivo inmediato. Tienes 1 hora para recoger tus cosas y salir del edificio. Si intentas volver, llamaré a seguridad. No puede hacer esto. Llevo 7 años aquí. 7 años abusando de tu posición. 7 años creando un ambiente tóxico. Suficiente. Gerardo abrió la puerta. Vete. Ahora Paola los miró a todos. A Gerardo, a Jonas, a Esteban y finalmente a Natalia. En sus ojos había odio, pero también algo más, derrota. Sabía que había perdido. Esto no termina aquí, dijo con voz temblorosa. Sí termina, respondió Esteban. Y si intentas lastimar a Natalia o a su familia de cualquier forma, voy a asegurarme personalmente de que no vuelvas a trabajar en esta ciudad. ¿Quedó claro? Paola no respondió. Salió de la sala con pasos rígidos, cerrando la puerta con más fuerza de la necesaria. El silencio que siguió era extraño, no incómodo, sino liberador. Como si una tormenta que había estado formándose durante años finalmente se hubiera desatado y ahora todo estuviera limpio. Gerardo se volvió hacia Natalia. Señorita Esparza, le debo una disculpa. Esto nunca debió pasar en mi establecimiento. Solo quiero que mi mamá sepa que cumplió su promesa, dijo Natalia en voz baja. Eso es lo único que importa, y lo va a saber, prometió Esteban. Mañana mismo voy al hospital y voy a agradecerle personalmente por el regalo que me dio. Jonas sonrió con los ojos brillantes. Elena estaría orgullosa.
de todas ustedes. Afuera, en el salón principal, el restaurante seguía funcionando. Mesas llenas, meseros corriendo, el tintineo de copas y cubiertos. Pero dentro de esa sala privada, 3 bebés dormían en paz, y 2 personas que habían sido extrañas apenas semanas atrás se miraban con el entendimiento de que sus vidas estaban entrelazadas por algo más grande que ellos, por una promesa, por un amor que atravesaba la muerte, por la verdad que finalmente había salido a la luz. A la mañana siguiente, Esteban llegó al Hospital General San Rafael con un ramo de flores blancas y la carta de Elena guardada en el bolsillo interior de su saco. Natalia lo esperaba en la sala de espera del 3er piso, con 2 cafés de máquina y ojeras que delataban otra noche sin dormir. «¿Cómo está?», preguntó Esteban al verla. «Mejor. Los antibióticos están funcionando. Todavía está débil, pero los doctores dicen que puede recibir visitas cortas». Caminaron juntos por el pasillo de paredes color verde menta y olor a desinfectante. Natalia se detuvo frente a la puerta de la habitación 307. «Señor Carrillo», dijo en voz baja, «mi mamá no sabe que usted viene. No quiero que se asuste o que piense que...». «Está bien». Esteban puso una mano en su hombro. «Voy a ser cuidadoso, te lo prometo». Natalia asintió y abrió la puerta. Guadalupe estaba recostada en la cama, conectada a un suero, con el cabello escaso cubierto por un pañuelo azul claro. Al ver a su hija entrar con un hombre desconocido, frunció el ceño, confundida. «Mija, ¿quién?» «Mamá», interrumpió Natalia, acercándose a tomar su mano. «Te presento a Esteban Carrillo». El rostro de Guadalupe se transformó completamente. Los ojos se le llenaron de lágrimas instantáneamente. La boca se le abrió en un gesto de sorpresa y dolor mezclados. «¡Ay, Dios mío!», susurró. «¡Ay, Dios mío! No puede ser». Esteban se acercó despacio, como si estuviera aproximándose a algo sagrado. Se sentó en la silla junto a la cama y sacó la carta. «Señora Guadalupe, Elena me dejó esto, me lo dejó para que supiera la verdad, para que supiera que hubo alguien que la amó, que la cuidó, que hizo una promesa que guardó en su corazón durante 8 años. Guadalupe no podía hablar. Las lágrimas le rodaban por las mejillas mientras miraba la carta. Esa carta que había guardado como un secreto demasiado pesado durante tanto tiempo. Yo quise buscarlo», logró decir entre sollozos. «Después de que murió, quise ir a su casa, al funeral, cualquier lado, pero tenía miedo. Miedo de que pensara que quería algo, de que me viera como una oportunista. Lo sé». Esteban tomó la mano de Guadalupe entre las suyas. «Elena lo escribió. Me contó del miedo que usted tenía. Y quiero que sepa que nunca habría pensado eso de usted. No pude cumplir mi promesa», lloró Guadalupe. «Le prometí que cuidaría de las bebés. Y no pude. Me despidieron, me alejaron. Y yo fui demasiado cobarde para pelear. Elena confiaba en mí y yo la decepcioné». «No, señora». La voz de Esteban se quebró. «Usted no decepcionó a nadie. Le quitaron la oportunidad de cumplir su promesa, pero su hija...» Miró a Natalia. «Su hija está cumpliéndola por usted. Cada noche, cada canción, cada vez que calma a mis hijas cuando nadie más puede. Usted cumplió su promesa a través de ella». Guadalupe volteó a ver a Natalia, que lloraba en silencio junto a la cama. «Es cierto, mija. Sí, ma. Las bebés están bien y te necesitan. Todavía te necesitan». Guadalupe cerró los ojos y sonrió entre lágrimas. Una sonrisa de alivio tan profundo que parecía quitarle años de encima. «Elena», susurró hacia el techo. «Mi niña Elena, lo logré. Te lo juro que lo logré». Se quedaron así un largo rato, los 3 conectados por un dolor compartido que se estaba transformando en algo más, en sanación, en perdón, en un amor que había sobrevivido a la muerte y al silencio. Cuando salieron del hospital 1 hora después, el sol estaba alto y el calor pegaba fuerte.
Esteban caminó con Natalia hasta la parada del autobús. Ninguno de los dos hablando mucho, procesando todo lo que acababa de pasar. «Voy a pagar el tratamiento de tu mamá», dijo Esteban de repente. «Todo, las medicinas, los doctores, lo que necesite. No puede hacer eso. Sí puedo y lo voy a hacer. No es caridad, Natalia. Es lo menos que puedo hacer por la mujer que amó a mi esposa cuando más lo necesitaba». Natalia quería protestar, pero sabía que sería inútil. Y honestamente, la idea de que su mamá pudiera recibir tratamiento de verdad, no solo lo básico del seguro social, sino atención real, completa, le quitaba un peso del pecho que había cargado durante meses. «Gracias», dijo simplemente. «Y hay algo más». Esteban se pasó la mano por el cabello, nervioso. «Quiero que trabajes para mí, como mesera, no como...» Buscó las palabras correctas. «Como cuidadora de las niñas, acompañante nocturna, como lo llamó Gerardo, con contrato formal, prestaciones, salario digno. Necesitan a alguien que las entienda. Y tú eres esa persona». Natalia se quedó sin palabras. Era más de lo que se había atrevido a soñar. «Pero yo no tengo estudios de enfermería ni nada de eso». «No necesitas estudios. Necesitas lo que ya tienes, ese instinto, esa conexión. Elena sabía que existía, tu mamá lo vio y yo lo veo cada vez que estás con ellas». El autobús llegó, pero Natalia no se subió, se quedó parada en la acera, mirando a Esteban con una mezcla de gratitud y algo más que no se atrevía a nombrar. «¿Cuándo empiezo?» «Cuando estés lista, esta semana, la próxima. Cuando tu mamá esté más estable, sin prisa». Natalia asintió. El siguiente autobús llegó y esta vez sí se subió. A través de la ventana, vio a Esteban parado en la acera, viéndola partir, y sintió que algo fundamental había cambiado entre ellos. Una frontera que se había cruzado sin que ninguno de los dos se diera cuenta exactamente cuándo. Esa noche, Esteban regresó al restaurante, ya no para comer ni para trabajar, sino para hablar con Jonas. Lo encontró en la copa, preparando las estaciones para el turno nocturno. «Jonas, necesito pedirte un favor». El viejo mesero dejó lo que estaba haciendo y le dio toda su atención. «Dígame, necesito que me cuentes todo lo que recuerdes de Guadalupe, cómo era, qué hacía, qué decía. Quiero...» Se le quebró la voz. «Quiero conocer a la mujer que le dio a Elena algo que yo no pude darle en esos últimos meses». Jonas asintió despacio y se sentó, invitándolo a hacer lo mismo. «Lupe era especial», empezó. «No del tipo llamativo, no de las que hablan fuerte o se hacen notar, pero tenía algo, una calidez. Todos en la cocina la querían. Cuando alguien tenía un mal día, Lupe aparecía con un té o una galleta y se sentaba a escuchar. Nunca juzgaba, nunca chismorreaba. ¿Cómo se hizo amiga de Elena? Su esposa venía seguido. Ya sabe, le gustaba sentarse en la barra de la cocina y ver cómo cocinábamos. Un día llegó llorando. Nunca supe por qué. Lupe la vio, dejó lo que estaba haciendo y se la llevó a un rincón tranquilo. Estuvieron hablando como una hora. Después de eso, la señora Elena venía cada semana, siempre buscando a Lupe. Y Paola las vio. Sí, un día estaban hablando en la copa. Pensaban que estaban solas. Paola entró y las escuchó hablar sobre el embarazo, sobre los miedos de la señora Elena, sobre la promesa. Yo vi la cara de Paola cuando salió. Parecía, no sé, asqueada, como si le molestara que gente como Lupe tuviera acceso a gente como ustedes. ¿Por qué no dijiste nada cuando despidieron a Guadalupe? Jonas bajó la mirada, avergonzado. Porque tengo una esposa enferma y 3 hijos. Porque necesitaba el trabajo. Porque soy un cobarde. Levantó la vista con los ojos húmedos. Pero ya no más. Por eso cuando usted llamó a don Gerardo, le conté todo. Cada detalle. No iba a dejar que Paola le hiciera a Natalia lo que le hizo a su mamá. Esteban le puso una mano en el hombro. Hiciste lo correcto al final. Eso es lo que importa. Jonas asintió,
limpiándose los ojos con el dorso de la mano. ¿Cómo están las niñas? Mejor, mucho mejor. Natalia va a empezar a trabajar conmigo oficialmente, como su cuidadora. Eso es bueno. Esas bebés necesitan a alguien que las quiera de verdad, no solo que cumpla un horario. Lo sé. Esteban se levantó. Gracias, Jonas, por todo, por hablar, por no olvidar a Guadalupe. Nunca la olvidé solo. Dejé de ser valiente, pero Natalia me recordó por qué vale la pena pelear. Esteban salió del restaurante con el corazón más ligero, subió a su auto y en lugar de ir directo a casa, manejó sin rumbo por la ciudad, pensando en Elena, en Guadalupe, en promesas cumplidas y en segundas oportunidades. Cuando finalmente llegó a su residencia, las bebés estaban despiertas. La señora Domínguez trataba de calmarlas sin mucho éxito. «Déjemelas», dijo Esteban, tomó a Sara, luego a Noa, luego a Eva, y por primera vez desde la muerte de Elena, intentó cantar la canción. Le salió desafinada, tropezada, nada como la versión de Natalia, pero las bebés se calmaron de todas formas, no por la melodía, sino por el esfuerzo, por el amor que había detrás. Y Esteban supo, con una certeza que le quitó el aliento, que todo iba a estar bien, que Elena seguía ahí, guiándolos a través de Guadalupe, de Natalia, de esa canción que cosía las heridas que el tiempo había abierto. 2 semanas después, Guadalupe salió del hospital, no curada. El cáncer seguía ahí, silencioso pero presente, pero estable. Los nuevos tratamientos que Esteban había pagado le habían dado algo que no tenía hacía meses: esperanza y tiempo. Tal vez 6 meses, tal vez 1 año. Nadie lo sabía con certeza, pero era tiempo que antes no existía. Natalia la llevó en taxi hasta el departamento. Subieron despacio las escaleras, deteniéndose en cada piso para que Guadalupe recuperara el aliento. Cuando finalmente llegaron y abrieron la puerta, Guadalupe se quedó paralizada. El departamento estaba transformado. La sala tenía un sofá nuevo, no lujoso, pero cómodo y limpio. Las paredes habían sido pintadas de un amarillo suave que hacía que todo pareciera más luminoso. En la mesita había un arreglo de flores frescas con una tarjeta. Natalia tomó la tarjeta y la leyó en voz alta. «Señora Guadalupe, Elena me dijo una vez que usted le enseñó que un hogar no se mide en metros, sino en amor. Espero que este pequeño gesto haga que su hogar sea un poco más cómodo. Con gratitud eterna, Esteban Carrillo». Guadalupe se cubrió la boca con las manos, las lágrimas rodándole por las mejillas. «Es demasiado», susurró. «Todo esto es demasiado». «No, ma, es lo justo». Natalia la abrazó. «Por primera vez en nuestras vidas, alguien nos está tratando como merecemos». Esa noche cenaron sopa caliente y pan dulce. Sentadas en el sofá nuevo, viendo una telenovela vieja en la tele, era una escena simple, ordinaria, pero para ellas era extraordinaria, porque por primera vez en mucho tiempo podían respirar sin que el peso de la supervivencia les aplastara el pecho. El lunes, Natalia empezó oficialmente su nuevo trabajo. Esteban le había mandado hacer un contrato formal, 8 horas diarias, 5 días a la semana, con prestaciones de ley y un salario que era 3 veces lo que ganaba en el restaurante. También le había dado un bono inicial para gastos de instalación, como lo llamó él, aunque ambos sabían que era para las deudas acumuladas. La primera semana fue de ajustes. Natalia llegaba a la residencia de los Carrillo a las 6 de la tarde y se quedaba hasta las 2 de la mañana. Las horas críticas, cuando las bebés estaban más inquietas, Esteban le había habilitado una habitación pequeña junto al cuarto de las niñas, con una cama cómoda y un baño privado. La señora Domínguez, la nana de día, la recibió con una mezcla de alivio y gratitud. «Ay, mija, qué bueno que llegaste», le dijo el primer día. «Estas niñas me tienen loca. Es como si supieran que no soy la persona indicada». Natalia sonrió y fue directamente al cuarto de las bebés. Sara, Noa y Eva estaban en sus cunas.
Inquietas pero no llorando todavía, al verla entrar, las tres giraron sus cabecitas hacia ella como girasoles buscando el sol. «Hola, mis niñas», susurró Natalia, acercándose. «Aquí estoy, ya llegué». Y como si hubieran estado esperándola, las tres extendieron sus manitas durante esas primeras semanas. Natalia desarrolló una rutina. A las 6 llegaba y les daba su baño, uno por uno, con agua tibia y jabón de lavanda. Luego las vestía con pijamas suaves y las alimentaba con sus biberones. A las 8 empezaba la parte más importante, las canciones. No solo la canción de Guadalupe, aunque esa era la favorita. También cantaba otras que su mamá le había enseñado, que su abuela había cantado, que venían de un linaje de mujeres que habían aprendido a calmar el dolor del mundo con melodías simples y amor infinito. Y las bebés florecían. En 2 semanas, Sara empezó a dormir 6 horas seguidas. Noah dejó de llorar cuando la ponían en la cuna. Eva, la más inquieta, aprendió a calmarse sola después de escuchar la canción, como si la llevara grabada en el corazón. Esteban observaba todo desde la distancia. Llegaba del trabajo a las 9, saludaba brevemente a Natalia y se iba a su estudio a trabajar. Pero algunas noches, cuando creía que nadie lo veía, se quedaba parado en el pasillo escuchando las canciones que salían del cuarto de las bebés. Una noche, Natalia lo descubrió ahí. Eran casi las 11 y ella acababa de terminar de acostar a las niñas. Salió del cuarto y lo encontró apoyado contra la pared, con los ojos cerrados y una expresión de paz que no le había visto antes. «Señor Carrillo», él abrió los ojos, avergonzado de haber sido descubierto. «Perdón, no quería interrumpir». «No interrumpe. ¿Quiere pasar? Ya están dormidas, pero puede verlas». Esteban dudó, pero finalmente asintió. Entraron juntos al cuarto a oscuras, iluminado solo por una lamparita con forma de luna. Las 3 bebés dormían profundamente, con las respiraciones sincronizadas. «Hace meses que no las veía así», susurró Esteban, «tan tranquilas. Es porque saben que están seguras, que las queremos, que las quieres tú», la corrigió con suavidad. Yo las amo, por supuesto, pero no sé cómo darles lo que necesitan. No como tú». Natalia lo miró de reojo. Había algo en su voz, vulnerabilidad tal vez, o tristeza. «Solo necesita tiempo», dijo. «Está aprendiendo a ser papá solo, sin Elena. Eso no es fácil. Tú también perdiste a alguien. Tu papá, supongo». «Nunca lo conocí. Se fue antes de que yo naciera». Natalia se encogió de hombros. «Pero tenía a mi mamá, y eso era suficiente. ¿Cómo lo hizo, sola, con una niña, sin apoyo, con amor y con la certeza de que valíamos la pena?» Natalia se volvió hacia él. «Sus hijas saben que usted las ama, lo sienten, solo necesitan que se lo demuestre. No con cosas ni con dinero, solo estando presente». Esteban asintió despacio, procesando las palabras. «¿Me enseñarías», preguntó de repente, «a hacer lo que tú haces? No es algo que se enseña, es algo que se siente. Entonces ayúdame a sentirlo». Y así empezó una nueva fase. Esteban dejó de esconderse en su estudio. Empezó a llegar más temprano, a participar en la rutina nocturna. Al principio era torpe. Ponía los pañales al revés, les daba los biberones demasiado calientes, se desesperaba cuando lloraban. Pero Natalia estaba ahí, paciente, mostrándole que no se trataba de hacerlo perfecto, sino de hacerlo con amor. Una noche, 3 semanas después de que Natalia empezara, Esteban logró dormir a Eva solo. Natalia estaba con Sara y Noah cuando escuchó la voz de Esteban cantando la canción de Guadalupe. Le salía desafinada, con las palabras a medias, pero Eva se durmió de todas formas. Cuando Esteban salió del cuarto con Eva en brazos, tenía lágrimas en los ojos. «Lo logré», susurró. O casi sin creérselo, «Realmente lo logré. Siempre pudo», respondió Natalia con una sonrisa.
Solo necesitaba recordar cómo. El viernes de esa semana, Esteban le pidió a Natalia que se quedara después de su turno. Había algo que quería enseñarle. La llevó al sótano de la residencia, a una habitación que ella no había visto antes. Cuando Esteban encendió la luz, Natalia ahogó un grito. Era un cuarto lleno de cosas de Elena. Cajas con ropa, álbumes de fotos, pinturas, libros, todo cuidadosamente guardado pero intacto. No he podido. Esteban se pasó la mano por el cabello. No he podido deshacerme de nada, pero tampoco puedo seguir viviendo como si ella fuera a volver. No tiene que deshacerse de nada, dijo Natalia suavemente, pero tal vez puede reorganizarlo, hacer que sea parte de la casa, no algo escondido. ¿Me ayudarías? Por supuesto, pasaron las siguientes 2 horas revisando cajas. Esteban le contó historias sobre cada objeto. El vestido que Elena usó en su primera cita, el libro de poesía que leía cuando estaba nerviosa, la bufanda que nunca se quitaba en invierno. Y con cada historia, con cada recuerdo compartido, el dolor se volvía un poco más ligero. Encontraron una caja llena de cosas para las bebés que Elena había comprado antes de morir. Ropa diminuta, juguetes suaves, un móvil musical con forma de mariposas. Esto debería estar con ellas, dijo Natalia. No aquí abajo, arriba, donde pueden usarlo, donde pueden sentir que su mamá las eligió. Esteban asintió, incapaz de hablar. Subieron las cajas entre los dos y las pusieron en el cuarto de las bebés. Colgaron el móvil, organizaron la ropa, colocaron los juguetes y cuando terminaron, el cuarto ya no se sentía como un espacio genérico, sino como un lugar lleno de amor, del amor de Elena, del amor de Guadalupe a través de Natalia, del amor de Esteban que estaba aprendiendo a expresar. Gracias, dijo Esteban cuando terminaron. Por esto, por todo, no tiene que agradecerme, esto es para lo que vine. Se miraron en la penumbra del cuarto, con las bebés durmiendo entre ellos, y algo pasó. No era atracción, o tal vez sí, pero era más que eso. Era reconocimiento. 2 personas rotas encontrando en el otro la posibilidad de sanar. Natalia fue la primera en apartar la mirada. Ya es tarde, debería irme. Sí, claro, pero ninguno de los dos se movió y en ese momento suspendido, ambos supieron que algo había cambiado entre ellos. Algo irreversible. Algo que daba esperanza y miedo en partes iguales. 3 meses después, la vida había encontrado un ritmo que ninguno de ellos había imaginado posible. Guadalupe seguía en tratamiento, pero con resultados alentadores. Los doctores hablaban de remisión parcial, palabras que sonaban a milagro en boca de gente que antes solo ofrecía plazos. Natalia la visitaba cada mañana antes de ir a trabajar. Le preparaba el desayuno, le daba sus medicinas y le contaba sobre las bebés. Cómo Sara ya intentaba sentarse sola. Cómo Noah se reía cuando le hacían cosquillas. Cómo Eva había empezado a balbucear algo que sonaba peligrosamente a mamá. No estoy celosa, le decía Guadalupe con una sonrisa traviesa. Pero sí quiero conocerlas pronto, antes de que se les olvide quién les enseñó esa canción. Y así, un sábado soleado de noviembre, Esteban llevó a las bebés al departamento de Natalia. Guadalupe los esperaba en el sofá, vestida con su mejor blusa, una color durazno que le había regalado Natalia con su primer sueldo, y con el pañuelo azul que siempre usaba. Cuando vio entrar el carrito con las 3 bebés, se le iluminó toda la cara. «Ay, Dios mío», susurró, «son idénticas a Elena. Los mismos ojos, la misma naricita». Esteban sacó primero a Sara y se la puso en los brazos. Guadalupe la acunó con manos temblorosas pero expertas, esas manos que habían cargado bebés ajenos toda su vida en trabajos mal pagados, pero que nunca habían sostenido con tanto amor como ahora. «Hola, mi niña», murmuró Guadalupe. «Tu mamá te amó tanto, tanto que me pidió que te cuidara, y aunque no pude hacerlo como quería,
Aquí estoy. Por fin puedo cumplir mi promesa. Las lágrimas le rodaban por las mejillas. Natalia tuvo que voltear para limpiarse los ojos, uno por uno. Guadalupe cargó a las 3 bebés. Les cantó la canción, con su voz rasposa por la enfermedad, pero firme en cada nota. Y las bebés, que nunca la habían visto antes, se quedaron tranquilas en sus brazos, como si la reconocieran, como si alguna parte de ellas supiera que esta mujer era importante, que era parte de la historia que las había traído al mundo. Esteban observaba la escena desde el rincón de la sala, y Natalia notó que tenía los ojos rojos cuando Guadalupe terminó de cantar. Él se acercó y se arrodilló junto al sofá. «Señora Guadalupe», dijo con voz quebrada, «Elena tenía razón. Usted es un ángel, y estas niñas tienen la suerte de tenerte en sus vidas. La suerte es mía, señor Esteban. La suerte siempre fue mía». Se quedaron toda la tarde ahí, en ese departamento humilde que ahora se sentía como un palacio, porque estaba lleno de lo único que importaba: amor. Guadalupe les contó historias de Elena. Cómo le encantaban las fresas con crema, cómo se reía cuando algo le daba pena. Cómo una vez quiso aprender a hacer tortillas a mano y terminó con la cocina llena de masa. Era tan real, decía Guadalupe con una sonrisa nostálgica. Nada de poses ni de estar pensando todo el tiempo en cómo se veía. Solo, real. Por eso la quise tanto. Cuando el sol empezó a bajar, Esteban preparó el carrito para irse. Pero antes de salir, se volvió hacia Guadalupe. «Quiero que sepas que siempre vas a ser parte de la vida de estas niñas, no solo como un recuerdo, como abuela, si tú quieres». Guadalupe se cubrió la boca, ahogando un sollozo. De verdad, Elena te eligió, y yo también te elijo». Las semanas siguientes fueron de una felicidad extraña. Casi sospechosa, Natalia seguía con su rutina. Cuidar a su mamá por las mañanas, trabajar con las bebés por las tardes y noches. Pero algo había cambiado en la dinámica con Esteban. Ya no era solo empleador y empleada. Cenaban juntos después de acostar a las niñas, hablando de todo y de nada, de películas que les gustaban, de lugares que querían conocer, de sueños que habían tenido de niños y que la vida les había arrebatado. Una noche, Esteban le confesó que antes de Elena quería ser músico. Tocaba el piano, bastante bien de hecho, pero mi padre decía que eso no era trabajo serio para un carrillo, así que estudié administración. Heredé la empresa, me convertí en lo que se suponía que debía ser. Miró su copa de vino. Elena era la única que todavía me pedía que tocara. Decía que era cuando me veía más yo, y dejó de tocar cuando ella murió. Dejé de hacer muchas cosas cuando ella murió. Natalia puso su mano sobre la de él. Un gesto simple, pero cargado de significado. Nunca es tarde para volver a encontrarse, y como si esas palabras hubieran roto una presa, Esteban se levantó y la llevó a una habitación del segundo piso que Natalia nunca había visto. Abrió la puerta y ahí, cubierto por una sábana blanca, estaba un piano de cola negro y brillante. «No lo he tocado en 2 años», dijo Esteban. «Tóquelo ahora». Se sentó en la banqueta, las manos suspendidas sobre las teclas. Dudó un momento, como si hubiera olvidado cómo hacerlo, pero entonces empezó a tocar. Era una melodía suave, melancólica, hermosa. Natalia se sentó en el suelo, recargada contra la pared, escuchando, y cuando Esteban terminó, tenía lágrimas en los ojos, pero también una sonrisa. «Gracias», dijo, «por recordarme quién era». «De nada», respondió Natalia, aunque ambos sabían que era mucho más que eso. El 15 de diciembre, 6 meses después de que Natalia entrara por primera vez al restaurante La Estrella de Plata, Esteban organizó una pequeña reunión en su casa. Invitó a Guadalupe, a Jonas, a Gerardo Salinas y a algunos empleados del restaurante que habían sido amables con Natalia. En el jardín había montado un espacio especial, una especie de altar de recuerdos, fotos de Elena, objetos que le habían pertenecido, flores frescas
y en el centro enmarcada, la carta que le había escrito a Esteban antes de morir. Cuando todos estuvieron reunidos, Esteban tomó la palabra. «Quiero agradecer a todos por estar aquí». Empezó. «Hace 6 meses, yo estaba perdido. Vivía en automático, sin ver más allá de la siguiente reunión. El siguiente contrato. Mis hijas lloraban todas las noches, y yo no sabía cómo ayudarlas. Y entonces apareció Natalia. Volteó a verla. Natalia estaba de pie junto a su mamá, con las mejillas coloradas. Natalia me devolvió algo que creí que había perdido para siempre: esperanza. Me mostró que el amor de Elena no había muerto con ella, que vivía en la promesa que le hizo a Guadalupe, en la canción que pasó de generación en generación, en las manos que ahora cargan a mis hijas con la misma ternura con la que Elena las habría cargado. Se acercó a Guadalupe y le entregó un sobre. «Señora Guadalupe, esto es para usted. Es un fondo que he establecido a nombre de Elena. Cubrirá todos sus gastos médicos de por vida, y cuando ya no esté, quedará para Natalia y para mis hijas, porque ustedes son familia, y la familia se cuida». Guadalupe no pudo hablar. Jonas se acercó y la abrazó mientras ella lloraba en su hombro. Luego Esteban se volvió hacia Natalia. «¿Y tú?», dijo con voz suave. «Tú me enseñaste a ser padre otra vez, a estar presente, a amar sin miedo. No sé cómo agradecértelo». «No tiene que agradecer nada», respondió Natalia. Esta promesa era más grande que nosotros. Mi mamá la empezó, Elena la bendijo, y yo solo hice lo que tenía que hacer. Hiciste mucho más que eso». Se miraron a los ojos, y en ese momento todos los presentes sintieron la electricidad entre ellos. No era solo gratitud, no era solo respeto, era algo más, algo que estaba creciendo despacio, con cuidado, sin apuros. Jonas carraspeó, rompiendo el momento. «Bueno, ¿y dónde están las protagonistas de esta historia?». Como si hubieran estado esperando su turno, Sara, Noa y Eva empezaron a hacer ruiditos desde sus cunas portátiles. Natalia fue a buscarlas y las trajo una por una. Guadalupe cargó a Sara, Esteban cargó a Noa y Natalia cargó a Eva. Y ahí, en el jardín iluminado por lucecitas navideñas, con la foto de Elena observándolos desde el altar, cantaron juntos la canción de Guadalupe, la canción de Elena, la canción que ahora era de todos. «Duérmete, mi niña, duérmete, mi sol, duérmete, pedazo de mi corazón». 6 meses más tarde, 1 año después del primer encuentro, Natalia entró al cuarto de las bebés para el turno nocturno y se encontró con algo nuevo. En la pared habían colgado un cuadro grande con 2 fotos lado a lado. A la izquierda, Elena y Guadalupe en la cocina del restaurante sonriendo. A la derecha, una foto reciente: Natalia, Esteban y las 3 bebés en el jardín, con Guadalupe sentada en medio de todos. Debajo del cuadro, una placa de bronce decía: «El amor verdadero trasciende la muerte, cruza generaciones y encuentra la manera de cumplir sus promesas». Esta es la historia de 2 madres, 2 promesas y un amor que nunca se rindió. Natalia tocó la placa con los dedos, sintiendo el peso de todo lo que había pasado. Afuera, podía escuchar a Esteban tocando el piano, una melodía nueva que había compuesto para las bebés. Y en la habitación contigua, su mamá dormía en paz, sabiendo que había cumplido su palabra. La promesa estaba cumplida, pero la historia, la verdadera historia, apenas comenzaba.